Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pues vamos de nuevo con otro tema. En esta ocasión voy a hablaros de la recepción y de la transducción de señales entre células, ¿de acuerdo? Bien, otra propiedad que va a ser posible gracias a las características de la membrana plasmática. Bien, mira una cosa, en los organismos pluricelulares es del todo punto imprescindible que exista comunicación entre las diferentes células, ¿de acuerdo? Para que todas ellas se encuentren coordinadas, para que todas las actividades que realizan estas células estén coordinadas, lo cual va a suponer que el organismo pueda reaccionar frente a los cambios que se puedan producir en el medio externo y en el medio interno. Daos cuenta de una cosa, si no existe esta comunicación entre las células, pues evidente, si no hay un paso de señales de unas células a otras, por lo tanto va a ser totalmente imposible que pueda existir esa coordinación de la que os hablo y por lo tanto que se pueda responder de una manera unísona frente a un determinado estímulo, bien sea interno o bien sea externo. Entonces, valiéndome de esas imágenes que he empezado a poner, vamos a ver los diferentes tipos o etapas, mejor dicho, que se van a distinguir en la comunicación celular. Mirad, por un lado, en un primer momento, frente a la respuesta o en respuesta a un determinado estímulo, bien sea físico o bien sea químico, determinadas células van a liberar unas moléculas que las vamos a llamar moléculas señal, ¿de acuerdo? O también llamados mensajeros químicos, o también incluso los podéis encontrar como transmisores, ¿de acuerdo? Esto es en respuesta, como digo, a un determinado estímulo, bien sea físico o bien sea químico. Esos transmisores ahora van a actuar en aquellas células las cuales tengan receptores específicos para ellos. Son lo que también vamos a llamar células diana. Y ahora lo único que queda es que una vez que se ha producido la unión del transmisor con su receptor correspondiente en la célula diana, va a desencadenar toda una serie de procesos fisiológicos en respuesta al estímulo que generó la liberación del transmisor. ¿Lo habéis entendido bien? O sea, son tres pasos, tres etapas que van a ser comunes en todo proceso de comunicación celular. Primero, que se produce, voy a repetirlas de nuevo. Primero se produce una respuesta ante un estímulo físico-químico, ¿de acuerdo? Esa respuesta consiste en la liberación de transmisores. Los transmisores ahora van a actuar sobre receptores específicos que se encuentran en las células diana y ahora como consecuencia, en tercer lugar, como consecuencia de esa unión, se van a producir toda una serie de procesos fisiológicos en respuesta, lógicamente, al estímulo que generó el transmisor. Y vamos a ver que la comunicación celular puede tener lugar de diferentes maneras. Ahí tenéis, ahora sí, es cuando vamos ya a referir, o me voy a referir a esos esquemas que tenéis en pantalla, en cuanto a las distintas formas de comunicación celular. La primera es la comunicación endocrina, ¿de acuerdo? Hay, como veis, la molécula señal, es decir, la molécula que se genera frente al estímulo es una hormona, ¿de acuerdo? Que es, veis ahí, es la célula emisora, la célula endocrina, libera una hormona, esa hormona pasa al torrente sanguíneo hasta que llega a la célula diana porque tiene el receptor correspondiente. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de la unión, en este caso de la hormona al receptor, es cuando se va a desencadenar todo el proceso o toda la respuesta frente al estímulo que generó la formación de la hormona o la liberación de la hormona, mejor dicho, de la célula emisora. Una segunda forma de comunicación celular la tenéis ahora ahí, que sería la comunicación local, ¿de acuerdo? En este caso hay de nuevo una célula emisora que va a emitir frente a un estímulo una serie de mediadores locales, ¿de acuerdo? Estos mediadores locales ahora van a difundir al medio extracelular hasta que llegan a las células diana, que se van a encontrar próximas y lógicamente actuar. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Bueno, en tercer lugar, podemos hablar ahora de una comunicación neuronal. En este caso, el transmisor,
caso de que estemos hablando de una comunicación neuronal, se denomina neurotransmisor, va a ser liberado por la neurona. Ahí tenéis ampliado la unión de la neurona con célula diana, es decir, el neurotransmisor recorre toda la superficie de la neurona hasta que llega a su parte final, donde pues será liberado y actuará sobre el receptor correspondiente que se encuentra en la célula diana. En este caso os estoy poniendo un ejemplo de una célula o de una fibra muscular, aunque podemos hacer referencia a una unión neurona-neurona mediante sinapsis, o bien a una unión neuromuscular, ¿de acuerdo? Serían los dos casos. Y por último estaríamos hablando de una comunicación por contacto, donde la molécula señal, o el transmisor, se encuentra en la propia membrana de una de las células, la cual se va a acercar a la célula diana y va a unirse directamente al receptor. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien hasta ahora? Fijaos que entre la molécula señal y el receptor, o sea, entre el transmisor y el receptor, se va a producir un acople que es muy similar, o que recuerda un poco al que tiene lugar entre el enzima y el sustrato correspondiente, ¿vale? El receptor se va a encontrar en un estado inactivo, si en él no se ha unido nada, ¿vale? Hasta que cuando se produce la unión del transmisor hacia ese receptor, es cuando se va a producir una modificación en su estructura, y esta modificación en su estructura lleva la activación de ese receptor, lo cual a su vez va a provocar o va a desencadenar la respuesta de la célula. La respuesta de la célula puede ser muy variada, puede consistir en que se active un proceso metabólico, en que se produzca la secreción de sustancias, en que se lleve a cabo un movimiento, en la activación de la reproducción. Es decir, la respuesta va a depender no solo de la molécula señal, o sea, del transmisor, sino también del tipo de célula diana. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? Entonces, en este sentido, podemos diferenciar dos tipos de receptores. Por un lado, los receptores intracelulares, que son aquellos que se encuentran en el interior de la célula, y aquí es donde se van a unir con el transmisor, con la molécula señal, y en este caso los transmisores, las moléculas señales, por ser pequeñas y liposolubles, van a poder atravesar la membrana plasmática y entrar en la célula. ¿De acuerdo? De esta manera actúan las hormonas derivadas del colesterol, por poner un ejemplo. Y un segundo tipo son los receptores de membrana, que son proteínas transmembrana, de tal manera que en la cara externa de la membrana plasmática van a presentar un centro de unión a un transmisor, a una molécula señal, como lo estáis viendo ahí el dibujo, ¿vale? Que se presentan, como digo, un centro de unión para una molécula, y esta molécula por su tamaño no puede entrar en la célula, ¿de acuerdo? La mayoría de estas moléculas señales van a actuar a través de receptores de membrana, ¿vale? En general, estos pueden actuar de dos maneras, o bien abriendo, como tenéis ahí en la figura, abriendo canales iónicos. En este sentido, el receptor va a actuar como un canal iónico y se abre en respuesta a la fijación de la molécula señal. Es decir, cuando la molécula señal se une al receptor, este va a producir que se abra ese canal, y por lo tanto permite el paso de la molécula. O también lo que puede ocurrir es que provoque la formación, o aparezca la formación de un segundo mensajero, y en este sentido un ejemplo claro lo tenéis ahí delante, que es el AMP, ¿vale? El adenosin monofosfato, o mejor dicho, el AMP, adenosin monofosfato cíclico, es decir, el AMP cíclico, que va a activar a su vez enzimas, las cuales van a desencadenar todo un proceso fisiológico, ¿vale? Bien, ahí tenéis en el esquema cómo se produce la formación de este AMP cíclico, ¿vale? Entonces, fijaos bien. En primer lugar, hay una molécula señal que se va a unir a un receptor de membrana, ahí lo tenéis en la figura, ¿vale? Y va a provocar la activación de este receptor, ¿de acuerdo?
El AMP cíclico, o bueno, decir que lo tenéis la estructura lo tenéis ahí arriba para que le echéis o para que la veáis. Bien, una vez que se ha producido la unión de la molécula señal al receptor, ¿de acuerdo? Y que se ha producido la activación del receptor, entonces es cuando este complejo, transmisor-receptor va a activar una proteína una proteína de membrana que es la proteína G, que es la que tenéis también ahí en pantalla. ¿De acuerdo? La activación de esta proteína G a su vez va a activar un sistema que es la adenilato ciclasa, que es una enzima que se encuentra en la membrana y que se va a encargar de sintetizar AMP cíclico a partir del ATP de la célula. ¿De acuerdo? ¿Veis ahí el esquema? Muy bien. Y una vez que se ha formado este AMP cíclico, el AMP cíclico, en cuarto lugar, será el encargado de activar una enzima llamada quinasa, ¿vale? Que a su vez va a actuar en cascada para activar otros procesos celulares o para activar otras enzimas celulares y que desencadenen la respuesta celular. Ahí tenéis los 4 puntos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda le dais un poquito para atrás al vídeo, pero veis que la quinasa que se encuentra inactiva tiene que ser activada por el AMP cíclico que se obtiene a partir del ATP que se obtiene a partir de que se activa la adenilato ciclasa, y la activación de la adenilato ciclasa se ha producido gracias a la activación a su vez de una proteína G que ha sido activada por la unión de una molécula al receptor de membrana. ¿Lo habéis entendido? Vale. Este es el mecanismo que se utiliza o que utiliza la adrenalina, por poner un ejemplo, en la célula hepática para provocar la hidrólisis del glucógeno. Tenéis ahí el esquema. La hormona, en este caso la adrenalina, actúa sobre un receptor, ¿vale? El receptor activa una proteína G y esta proteína G activada va a actuar sobre la adenilato ciclasa de tal manera que su activación desencadena que el ATP se convierta en AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar una quinasa, como veis ahí, que se encontraba que pasa la quinasa inactiva pasa a quinasa activa, y esta quinasa activa pues va a catalizar, va a activar a su vez otra serie de enzimas en cascada, que ahí veis que aparece con el nombre de enzima, cuyo resultado final va a ser una enzima que activa el paso de glucógeno a glucosa y que sería finalmente la respuesta celular frente a la activación de ese receptor por parte de la adrenalina. ¿Lo habéis entendido? ¿Seguro? Muy bien, pues espero que así sea. Si tenéis alguna duda, de todas formas me la comentáis y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.